Lalo, Hoy volví a ir al supermercado. Sí. No. Y yo no es que quiera decir que el Toto Caputo, el ministro de Economía, tiene razón cuando dice que la inflación, sobre todo en alimentos y cosas, está sobredimensionada por este tipo de ofertas que hacen de 2 por 1, entonces no se mide el número. No lo sé, pero lo que sí vi es que, a propósito de eso, perdón, Milei hoy le dio un elogio a Caputo, dijo que era el mejor ministro de Economía. Dijo que no sé su tarea es formidable. Bueno, pero lo que sí vi es muchos precios rebajados de algún modo, o por oferta o no por oferta, que no veía, que no veía. No, estoy de acuerdo con vos y a mí me parece inadmisible que todavía haya comercios en Córdoba, no lo digo lo súper puntualmente, sino por algunos comercios más chicos, que le siguen cobrando a la gente recargo por pagar con tarjeta de débito. O sea, ¿en qué mundo viven? Sí, no corresponde, pero sí pasa. Bueno, para evitar ese recargo, viste que muchas veces te dicen transferime, porque en la transferencia, si es de caja de ahorro, no hay retención de nada. Si es en cuenta corriente sí, tenés el impuesto al cheque, pero en el resto de las transferencias no. Y con una tarjeta de débito tenés una retención importante, bueno, ¿no? Lo cierto es que se nota que hay una desaceleración en los precios de supermercados. Ahora, no digo en todos, pero en buena parte. Sí, el punto es las causas, ¿no? De por qué se produce esa desaceleración. Hay dos razones. Uno, faltan pesos. O sea, esto de que hemos dicho de que el Banco Central no imprime más para financiar el Tesoro, solamente para comprar dólares, hay realmente una sequía de pesos. Si uno lo compara, la base monetaria prácticamente no se ha movido en relación a marzo del año pasado, con una inflación que acumulada ya está en el 272%. La segunda razón es que la gente no tiene plata. Se ha licuado el salario, se ha licuado las jubilaciones, todos los que tenemos ingresos fijos, no te alcanza, entonces decís esto no, y el comercio tiene que vender porque hay que pagar las cuentas, hay que pagar los salarios. Entonces quizás un sobregiro que se venía produciendo en los últimos meses, porque todos convalidábamos precios, teníamos esa sensación de que todo mañana iba a estar más caro. No importa cuánto, pero nadie dudaba de que mañana, la semana siguiente, demás, iba a estar más caro. Entonces terminabas comprando cualquier cosa. Hoy eso está en tela de juicio y aún sin saber cuánto va a valer mañana, la semana que viene, uno dice, bueno, yo la plata me la guardo porque no sé cuánto me va a llegar la cuota de inglés, cuánto me va a llegar la cuota de la escuela, cuánto van a salir las zapatillas. Entonces hay mucha cautela y por eso ese 13,2% que hay que decir que tiene el dato del aumento de la energía de febrero. Es decir, ya es parte del rezago de la inflación heredada de masa por el plan Platita y demás, y hay algunas cosas que se están acomodando, que están en ese índice, por eso el gobierno lo celebra, ¿no? Porque el aumento tan fuerte de la energía está en ese número. Falta marzo, que también hay una parte de aumento. Del aumento tan fuerte de la energía está en ese número. Sí. El 1 de febrero subió la energía. Lo que pasa es que no la hemos pagado, pero el INDEC la releva, ¿no? El 1 de febrero subió 100% para comercios y para los N1, para los que no tienen subsidio. La interanual entonces 276,2% y el acumulado en estos 2 meses 36,6%. Bueno, una inflación, yo insisto en esto, si tomamos el índice inflacionario de 13,2 sigue siendo altísimo, debe ser uno de los más altos del mundo, si no el más alto. Sigue siendo enorme. O sea, en cualquier otro país un escándalo. No. Acá debería serlo también. Fue un escándalo. Lo que pasa es que a cómo venimos, el gobierno lo presenta como un logro y en cierta forma es razonable que lo presente como un logro porque venimos bajando. Si es cierto que la inflación en diciembre, antes de la asunción de Milei, se estaba disparando al 1% diario, ha logrado un freno. Habría que chequear, Jorge, lo que dijo Milei hoy, que según él, este descenso inflacionario es todavía más importante que se dio en la convertibilidad. No sé si eso se puede chequear. Bueno, nosotros estamos descendiendo a los niveles que tuvimos en agosto, en septiembre y en noviembre. ¿No? Sí, y ahí está la baja. Bueno, habrá que ver, la incógnita es marzo, se espera un mes un poco más caliente y ya en abril un dígito, es decir, en marzo 8, hay 9%, discusiones respecto de que va a estar por encima de 2 dígitos, pero quizá esté igual o menos que el empate, febrero, digamos. La expectativa es esa, Lo que pasa es que había una expectativa más alta para febrero.
Entonces, si la expectativa era más alta para febrero, la expectativa de marzo era más baja que febrero. Hoy la oposición salió a poner en duda los índices, ¿no? Lo mismo que dudaba lo que el actual oficialismo, o sectores vinculados al oficialismo que dudaban de algunos números que daban Massa o Alberto Fernández, también los opositores dijeron que era raro esta inflación del 13%. Bueno, Caputo dijo también que la inflación estaba mal, que tendría que haber sido menos. El ministro de Economía. Sí, que estaba mal medida, dijo. Sí, por la forma en que el INDEC captura los precios. Así ¿no? es. A ver, ¿cómo lo decía Caputo? Veamos. ¿Estás imaginando una inflación de un dígito para mediados de año? Sí. La verdad, hoy, si mirás incluso teniendo en cuenta la inflación de marzo, si sacás el arrastre y lo que ha sido recomposición de precios relativos, para separar recomposición de precios relativos de lo que es inflación, digo, por transporte, prepagas y demás, ya estamos en ese dígito. Estar en el índice, con lo cual la verdad que nosotros estamos verdaderamente, digamos, muy satisfechos por los logros que estamos teniendo. O sea, nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que hoy es mucho más profundo que el que se había dado durante la convertibilidad. Yo diría que estuvimos transitando una hiperinflación, si se permite la licencia, ¿no? Porque en la primera semana de diciembre los precios venían a una velocidad del 3.700% anual. En la segunda escaló al 7.500. De hecho, la inflación de diciembre en mayoristas dio 54%, anualizado te da 17.000%. Es decir, nosotros estábamos transitando una hiperinflación y dada la dura política monetaria que estamos ejerciendo, esto es lo que lo ha evitado. Bueno, acá hay que señalar esto. El gobierno ha obtenido, vamos a poner, un par de logros respecto del tema inflacionario. Ha logrado contener fuertemente cierta parte del gasto público, muy importante, lo que le da origen a una recesión muy fuerte. Con un feroz ajuste básicamente a los jubilados. Por eso iba a ir a eso. Ahora lo que el gobierno tiene que hacer es trabajar contra reloj para convertir en reformas de fondo que le generen una baja inflación de fondo, porque hay cosas que no las va a poder mantener. No son sostenibles. Te voy a poner un ejemplo. Hay parte de quita de subsidios que no es quita de subsidio, es que no le pagó lo que le debe a las empresas eléctricas. No está digamos. al día, claro. Entonces eso en algún momento y de alguna manera le tiene que pagar. Por ejemplo, la caída brusca de los índices salariales, sobre todo los trabajadores en blanco, no va a ser tan fácil mantenerla, porque los sindicatos, los empleados, todos están presionando para recuperar parte del haber y algo van a tener que recuperar. Los jubilados no tienen cómo presionar pobres, pero algo van a tener que recuperar de lo mucho que han perdido, con lo cual el gobierno va a tener que trabajar para sostener la baja del gasto público. Estaba viendo, las transferencias discrecionales a las provincias cayeron a cero. Sí, cero. Sí. ¿Va a poder mantener el cero durante mucho tiempo? Es un tema, por eso digo, el gobierno ahora tiene por delante una tarea. Hay que reconocer que se ha puesto firme, pero bueno, hay sobre que ver todo si porque lo que se va a agotar es la paciencia social, ¿no? Ese voto de confianza que le dio el electorado, que dicen los analistas que testean la opinión pública, todavía se conserva y dicen milagrosamente se conserva, ¿no? Porque lleva ya 3 meses de mandato y pareciera tener intocable su capital político, que es lo que le termina enrostrando a los gobernadores, a los legisladores cuando tienen que negociar en el Congreso, pero sabe que eso va a empezar a gotear, bueno, ¿no? Que lo va a perder. El presidente ha dicho que los meses de marzo y de abril en ese sentido son los más duros. Sí. Más duros. Son los más duros. O sea, en cuanto a lo que va a sentir la gente en el bolsillo. Hasta ahora son números de la macroeconomía y parte que se siente. Y mayo, él dice que lo que se recuperación. siente va a ser más fuerte marzo y abril. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué pasa con la importación de alimentos?